mi nombre es Suna. En el video de hoy les quiero compartir con ustedes cómo fue que aprendí a hablar en inglés y a leer en inglés en general, y también les quiero recomendar un par de libros si es que están como empezando a entrarse a la lectura en inglés. Entonces empecemos con cómo fue que aprendí a hablar en inglés. Yo nací en Corea del Sur hace la cantidad de años que tengo ahora. Acabo de cumplir 2 décadas. Y obviamente yo aprendí a hablar con coreano porque mis papás me enseñaron coreano cuando estaba de bebé y cuando pasaba en la casa y todo. Y cuando entré a maternal, que fue cuando tenía como 3 o 4 años, realmente no me acuerdo, me metieron a maternal, pero era bilingüe, entonces ahí me enseñaban coreano e inglés. Entonces fue como que desde cuando era muy pequeña siempre estuve como en contacto y interacción con el inglés. Cuando tenía como 4 años nos mudamos para Honduras y así fue como empecé a aprender español. Pero aún así el kinder donde estuve era bilingüe, entonces siempre estuve aprendiendo inglés y español al mismo tiempo, y coreano en la casa. Como pueden ver, siempre crecí en un ambiente como trilingual. Después de vivir un año en Honduras, vivimos 3 años en México, después un año en Guatemala y en fin nos quedamos aquí en Costa Rica y ya llevo más de 10 años. Y todas las escuelas y colegios a los que he ido siempre han sido bilingües, entonces siempre me daban la mitad de mis materias en inglés y la otra mitad en español. Y así fue como realmente me fui como adentrando a los dos idiomas. Pero aún así, o sea, el inglés de mi colegio y escuelas no eran así como excelentes, ¿verdad? O sea, todavía no podía ver películas en inglés sin subtítulos en español porque me costaba mucho entender eso. Y ustedes saben como que si son profesores que enseñan un idioma que es el segundo idioma de ellos, realmente no es como lo mismo que aprender de alguien que realmente es su lengua nativa, ¿verdad? Y ya entrando al colegio fue que empecé a agarrarle como ese gusto hacia la lectura. Y no me gustaba mucho leer en español porque, bueno, a mí como una persona que el español ni el inglés son como la lengua nativa, o sea, viéndolo de mi punto de vista, yo siento que el español es un lenguaje mucho más complejo y formal que el inglés, porque por ejemplo en el español tenemos el usted y tienen el tú, el vosotros o el vos en algunos países de Latinoamérica. Y ustedes saben como que todos los verbos se conjugan de diferente manera y hay cierta como formalidad al usted y como al lenguaje cuando uno empieza a hablar de usted. En cambio en el inglés todo es you. Entonces realmente no varía eso. Y siento que aunque uno trate de darle una formalidad al lenguaje en inglés, aún así siempre se oye como informal de cierta manera. Así es que no sé, bueno, así es como lo veo yo. Entonces por eso fue que yo decidí empezar a leer en inglés, porque lo veía mucho más fácil de entender en ciertos puntos. Pero aún así la primera novela que me leí, porque yo realmente quise, fue en 6º grado, y aunque no me lo crean, fue El Código de Da Vinci por Dan Brown. Yo sé que para alguien de 6º grado tal vez esto haya sido un poquito como difícil de entender, porque esto es un libro de adulto, o sea, ni siquiera era juvenil, y me gustó demasiado porque tenía tanta, pero tanta acción, y los capítulos eran muy cortos, entonces me lo podía ir leyendo poco a poco. Ese fue el primer libro que me leí porque en serio quise. Y yo sé que es raro, y o sea, yo sé que les he dicho que es Twilight, pero Twilight fue el primer libro que me leí en inglés, pero sí en español, que fue mucho antes de Twilight. Fue este que está aquí. Y el segundo que me leí fue Ángeles y Demonios, pero ese ya me lo leí en inglés, que también fue en 6º grado. Ya después de eso, entrando a 7º o primero de secundaria, como en algunos países dicen, no sé cómo le dicen ustedes, me leí Twilight por Stephenie Meyer y me gustó demasiado que me lo leí en 5 horas y media. Sí, eso no se me va a olvidar. No sé cómo fue que me leí este libro tan grande en tan solo 5 horas y media, pero fue así, estuve como demasiado metida en el libro y no podía parar de leer, y me quedé como, ¿cómo es que estoy leyendo tan rápido? Y pero eso como que entendía todo muy bien, y siento que este libro tiene un lenguaje muy fácil. Yo sé que mucha gente empezó a leer por esta saga también, y entonces sí, esta fue la primera serie que me completé porque yo quise. Y más o menos así fue como empecé a agarrarle como ese gusto a la lectura. Y como pueden ver, siempre empecé a leer en inglés, entonces fue como un adquirimiento poco a poco. Y además en el 2011, que fue cuando estaba en 10º, o sea el año antes de mi último año del colegio, me fui de intercambio un año para Nueva Zelanda, y ahí fue donde mi inglés mejoró así pero demasiado, porque pasé un año entero solamente hablando inglés. En fin, así fue como... No está perfeccionado, obviamente, o sea, yo siento que ningún idioma se perfecciona en su totalidad, pero así fue como mi nivel de inglés subió muchísimo. Y además de eso empecé a leer mucho, y yo siento que ver películas en inglés, como escuchándolo o escuchando canciones y tratando de cantarlas, viendo la letra o leyendo libros en inglés te ayuda muchísimo. O sea, no tienes que llevar como clases aparte o tratar algo así de más, o sea, simplemente tratar de agarrar ese toque. Y yo de muy pequeña empecé a leer este libro, y yo lo que hacía era que tenía un diccionario a la par mía, y cada vez que no entendía una palabra me ponía a buscarla y la veía y yo, ah, ok, está bien. O simplemente algunas palabras me las iba saltando, así, aunque no supiera qué significaban,
porque por contexto a veces ciertas palabras como que no se necesitan entender completamente para entenderlo. Antes de terminar este video les quería hacer unas cuantas recomendaciones de libros que yo siento que tiene un lenguaje muy fácil, muy básico, que no es muy difícil de entenderlo. El primer libro que les voy a recomendar es Blue Bloods por Melissa de la Cruz. Este es una serie de vampiros en una época contemporánea. Son libros muy cortos y esa es una de las razones de por qué se los estoy recomendando. Yo siento que no tiene un lenguaje muy complejo y como es contemporáneo y es como en el mundo real, siento que uno puede relacionar las cosas mucho más fácilmente que en un mundo totalmente inventado como es la fantasía épica, por ejemplo. También les quiero recomendar la serie Stroke the Freak. Esta es otra serie de vampiros. Yo sé, me gustan mucho los vampiros y si no les gustan los vampiros, acá les tengo otros libros que les voy a recomendar. Y esos son libros juveniles, pero más juveniles, o sea, como para niños de la escuela, digamos, o secundaria tal vez. Y el muchacho principal tiene 12 años, entonces obviamente el lenguaje de un niño de 12 años es diferente a alguien que tiene 16 o 18 o hasta 20. Yo siento que también son muy fáciles de leer. Y yo sé que a veces los libros muy largos pueden ser cansados, pero como esos son muy cortitos, siento que son como perfectos para así empezar a tratar de agarrarle ese toque a la lectura en inglés. También les voy a recomendar Graffiti Moon por Kat Crowley. También es un libro cortito, este es un libro contemporáneo. Se trata de una muchacha que se llama Lucy que se está graduando del colegio, entonces también siento que tiene un lenguaje muy sencillo, es un mundo contemporáneo, entonces no hay nada así que imaginarse, etcétera, etcétera. Después les voy a recomendar What's Left of Me por Kat Zhang. Esta es una distopía y tal vez tenga como cierto grado de dificultad de manera que es en un mundo no tan real, si es que se puede decir, pero no es contemporáneo y este libro me lo leí en 3 horas y media. Simplemente no pude parar de leerlo. Este sí tiene 340 páginas y además la portada está muy bonita, ¿verdad? Y por último les quiero recomendar cualquier libro de Rick Riordan. Los personajes de él siempre son muy niños, como de 12, 14 años. Tiene mucha mitología griega y mitología egipcia, entonces si les gusta un poquito todo eso de la mitología les va a gustar mucho. Y además son muy graciosos también, y aunque sean libros grandes, se los juro que se pasan muy rápido. Y por último les quiero decir que, digamos, si se han leído un libro en español, sería bueno tal vez tratar de leerse ese libro en inglés, porque ya conocen la historia y pueden como comparar cómo está el mundo escrito y tal vez de hecho así puedan aprender mucho más rápido y como adquirir un vocabulario más complejo de esa manera, porque ustedes ya saben qué es lo que está pasando, ya conocen a los personajes, pero nada más como tratar de traducirlo a otro idioma y ver cómo es que se siente ese nuevo como mundo al que se están adentrando. En fin, ese fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado y los veré en mi próximo video. ¡Chao!